Saludos a todos. Vamos hoy a continuar con lo que viene siendo nuestra bitácora del Data Science dominicano. En la bitácora anterior nos quedamos hablando sobre los arreglos bidimensionales, cómo trabajan estos arreglos en Python usando NumPy. Entonces aquí tenemos el ejemplo en el que nos quedamos, cómo creamos un arreglo bidimensional usando NP, que viene siendo el alias que usamos para NumPy. Recuerden antes de ustedes trabajar, siempre correr sus librerías, porque esto se desconecta lo que viene siendo la máquina virtual que nos da Google. Entonces, si se desconecta, puede ser que la librería no esté cargada y puede que dé un error. Si da un error, simplemente hay que subir y arreglarlo. Entonces tenemos esto aquí, tenemos np array, creamos una lista general y dentro de ella creamos listas pequeñas. Esto viene siendo un arreglo bidimensional porque va a tener filas y va a tener columnas, no como los anteriores que solamente eran una sola lista. Entonces, si ejecutamos esto, aquí tenemos un arreglo bidimensional. Vimos, si investigaron lo que son el Big Endian y el Little Endian, sabrán que este símbolo aquí indica que está en una nomenclatura, en un orden, usando Little Endian. Si ya leyeron, si no lo leyeron, paren el video y vayan y lean esos dos links que les dejo aquí, el significado del NumPy type y el Indian y el Little Indian. Estos tipos, recuérdense que para cuando vayamos a trabajar con problemas estadísticos y vamos a limpieza de datos y a normalización de datos, es bueno tener un conocimiento esencial para el manejo de tipos usando NumPy. Así que vemos que al simple hecho de tener un string dentro de nuestro arreglo bidimensional, todo el arreglo se convierte en string, todos los valores. Y como el tipo es aquí dice que es Little Endian, la U significa Unicode. Si lo que leyeron un poquito, Unicode es como el sustituto de ASCII. Saben que con ASCII, con la tabla ASCII, si lo han visto en alguna materia básica de introducción a la informática, se quedaba corta para la cantidad de caracteres y los distintos idiomas que hay en el planeta. Entonces se logró trabajar con crear otra tabla prácticamente que usa Unicode. Si pueden investigar en internet qué significa Unicode, código único, la idea de tener para todo el mundo, los chinos, los árabes, todas esas personas que usen en el planeta, que usan caracteres distintos a nuestro abecedario, puedan tener su representación también en caracteres dentro de una tabla ASCII. Entonces eso quiere decir que es Unicode y tiene 21 caracteres. Si leyeron estos dos artículos, ya esto del data date type no tiene tanta tela, es algo sencillo. Es bueno que lo estudien porque los tipos son algo importante que hay que saber manipular por si hay algún conflicto o tenemos un problema cuando vamos a hacer limpieza de datos o data wrangling. Hay que tener eso bien claro. Entonces, lo siguiente que vemos aquí es cómo crear un arreglo, lo mismo que hicimos anteriormente, pero esta vez solamente de números enteros. Si le doy a ejecutar, se crea el arreglo. Con este arreglo vamos a trabajar de ahora en adelante, con esta matriz, con esta tabla. Quiero ver la estructura que tiene esta tabla. ¿Qué hago? Ejecuto esto, uso la propiedad shape del arreglo bidimensional, NumPy, que es la variable que crea aquí arriba, y me dice que tiene tres filas. Las filas van aquí delante y las columnas van aquí. Tiene tres filas y dos columnas, una tabla 3x2. Si quiero saber las dimensiones del arreglo, como ya tiene dos dimensiones, porque tiene fila y tiene columna, me va a salir un 2 aquí. Esas son las dimensiones que tiene. ¿Se acuerdan que anteriormente salía un 1 porque no teníamos columnas, simplemente teníamos filas?
En la siguiente veo el tamaño. El tamaño es lo que hace que cuenta todos los elementos dentro de la tabla. Aquí el tamaño viene siendo 6 porque tengo 2, 2 y 2. Aquí viene, me da 6 elementos. Ese es el tamaño que tiene el arreglo bidimensional. Como NumPy nos facilita a nosotros la forma de recorrer los arreglos bidimensionales. Ustedes pueden crear arreglos bidimensionales usando la lista simple de Python, pero van a ver que es mucho más complicado saber ciertas cosas sobre su estructura o saber ciertas cosas de cómo seleccionar un valor dentro de nuestra tabla. Pero con NumPy es sencillo. Imagínense que nosotros tenemos este arreglo. Tenemos 3, 5, 3, 7, menos 4, 3, que viene siendo el mismo que tenemos aquí arriba. Si yo digo arreglo bidimensional en la fila 2 y en la columna 1, recuérdense que también aquí las columnas y las filas empiezan a contarse desde 0. Entonces, si yo me refiero a la columna 2, me estoy refiriendo a la fila. Por ejemplo, aquí tengo la fila 2. La fila 2 viene siendo la tercera columna la tercera fila, disculpen, la tercera fila que tiene el menos 4 y el 3. Y el 1 simboliza la segunda columna, esta que está aquí, que tiene 5, 7 y 3. ¿En qué valor coinciden tanto la fila como la columna? Coinciden aquí en 3. Fila 1, columna 1, fila 2. Fila 2, columna 1. Eso me devuelve, vamos a ejecutarlo, 3, el valor 3, que es este que está aquí donde se intersectan tanto la fila como la columna. Si yo quiero tomar solamente los valores de una columna, yo puedo hacerlo de esta manera. Ejemplo, yo puedo poner un rango de 0 a 3. Recuerden que en estos rangos yo me refiero en realidad a los valores de 0 a 2. Siempre un valor menor al último valor. Si le pongo 4, me refiero de 0 a 3. Entonces, si me refiero de los valores, tomaría ese rango, el valor 0, el 1 y el 2. No llega al 3. Entonces ahí me devuelve. Vamos, espérate que aquí hice una tramoya. Ok. Entonces aquí me devuelve todos los valores de las filas. Todos estos valores de la fila de la 0 a la 2. Y me dice que la columna 0. Entonces sería toda esta columna. Me la va a devolver. Me va a devolver 3, 3 y menos 4. Si ejecuto esta variable, ahora me va a devolver un arreglo de una sola dimensión. Si lo ejecuto, tengo un arreglo de una sola dimensión con los valores 3, 3 y 4. Recuerden el paso por valor y el paso por referencia. Aquí los arreglos bidimensionales también se ven afectados sobre el paso por referencia. Recuerden que es un objeto NumPy y los objetos se pasan por referencia en Python, no por valor. Que tú tienes que tener mucho cuidadito con eso. Entonces aquí tenemos, ¿qué ustedes creen que salga con estos valores? Me están pidiendo todas las filas y todas las columnas, porque las columnas son 2, la 0 y la 1. Y las filas son 3, la 0, la 1 y la 2. Entonces aquí me va a imprimir el arreglo completo. Si el arreglo que yo creo usando los rangos, la estructura del arreglo resultante cambia. Por ejemplo, si yo llamo a la variable call0, que ya aquí tengo todos los valores de la columna 0, la ejecuto, no me puede dar un valor bidimensional, me da un valor igual que al principio con los arreglos de una sola dimensión que nos da NumPy. Vamos a dejar esta bitácora hasta aquí hoy. En el siguiente video hablaremos sobre cómo cambiar la estructura de un arreglo, cómo cambiar su estructura general, sus filas y sus columnas. Y seguiremos trabajando con lo que son arreglos bidimensionales. Espero que les haya sido de utilidad esta bitácora y nos vemos en la siguiente bitácora.